El Rural Conecta de este año, como sabéis, gira en torno al agua, el agua como fuente de oportunidades. Y este sonido, que podía haberlo descargado de internet, de cualquier banco de sonido, es cómo suena el agua en el lavadero del nacimiento de este pueblo. Me fui el otro día con mi móvil, lo grabé para poder reproducirlo aquí durante las sesiones. Y con el tema del agua continuamos y hoy damos paso a una mesa también muy interesante que tenemos aquí. Una mesa en la que vamos a hablar de turismo. Allí salió el tema porque cuando hablamos de lo rural, cuando hablamos de las oportunidades, en muchas ocasiones sale el tema turismo. Y sale el tema de turismo como oportunidad, pero también como riesgos, tal y como planteó ayer también el señor alcalde. Esta mesa va enfocada sobre todo a hablar de cómo podemos trabajar hacia un turismo consciente, un turismo responsable, un turismo que nos ayude a generar un impacto positivo de desarrollo en el territorio, más allá de un turismo que arrase y acabe los recursos del territorio. Presenta y modera la mesa Nono Vázquez, periodista, informador, divulgador de las noticias de toda esta comarca, ya amigo de todas las veces que me llama para hablar y para hacer alguna entrada o alguna entrevista. Y es un placer, ¿no?, tenerlo aquí y que nos acompañe y que él dirija hoy esta mesa, sobre todo porque además hace un esfuerzo, aunque viene desde Alcalá, está cercano, pero hace un esfuerzo personal importante para acompañarnos hoy. Así que muchísimas gracias, Nono. Muchísimas gracias a todos los participantes de la mesa y espero que disfrutéis también de ella. Venga. Como supongo que la mayoría sois reincidentes y ya estuvisteis por aquí ayer, no vamos a entrar, ¿vale?, en describir lo que es Rural Conecta y lo que pretende, ya lo sabemos más que de sobra, así que vamos a ir un poquito al grano. En esta mesa que nos han encargado aquí a los compañeros y a la compañera y a mí, pues lo que nos han encargado es que hablemos de turismo como el complemento a esa actividad sostenible, como fuente de oportunidades y sobre todo también, creo que ayer se habló de esto aquí, ¿no?, como una palanca para cambiar la narrativa de los lugares donde nos encontramos. Es decir, no pocas veces ocurre, y ahora vamos a hablar un poquito de eso si os parece, que llegamos a un destino y los naturales del destino dicen aquello: no, si aquí en realidad no hay nada, no le interesa a nadie lo que tenemos. Vamos a intentar hablar de autenticidad, vamos a intentar hablar de proyectos que rescatan esa autenticidad, pero antes, si os apetece, vamos a dar unos datos de 2024 del turismo en Andalucía. Por centrarlo un poquito, tenemos que buscarnos quizá en el arco del turismo cultural, de naturaleza, y eso supone el 38% del turismo que llega a Andalucía, ¿vale? Un turista que se queda en nuestra tierra una media de 8,2 días, entre 8 y 9, y que gasta 167 euros de media al día. Yo creo que son parámetros suficientes como para poder plantearnos que el turismo, sin llegar a ser la gran industria de los pueblos, sin llegar a ser el gran salvador de los pueblos, sí que puede ser un revulsivo para la economía, sí que puede ser un generador de empleo y riqueza en un momento dado, y sí que puede ser también un motivo de autoconvencimiento y un motivo, una palanca, como os decía, para cambiar la narrativa. Bueno, ¿quién nos va a ayudar hoy a hacer todo esto? Bueno, pues las personas que tengo aquí. Voy a empezar por mi izquierda. Él es Antonio Santos, coordina actualmente el proyecto agroturístico Experiencia España en Floración. Aquí tendréis mucho que decir en Castillo de Locubín. Actualmente tiene 17 destinos y 22 miembros adheridos al club de su marca. Su proyecto tuvo en Fitur el premio al mejor producto de turismo activo, otorgado por IFEMA y la revista
al aire libre, Antonio Santos. Un aplauso para él. Sigo con Emilio. Emilio, bueno, los que sois de aquí, de Castillo de los Cubín, lo conocéis bien, lidera un interesante proyecto llamado El Batán. Es un hotel y spa, El Batán Hotel y Spa, un establecimiento que va a tener, dentro de muy poquito, me decía hace un momentillo, 10 habitaciones, está aledaño a la Torre del Batán, a la orilla del río, un proyecto local que va a dar mucho que hablar. Emilio. Maika, antigua compañera, amiga, por suerte, guía de turismo y naturaleza, realiza rutas de senderismo en la Sierra Sur, la Subbética Cordobesa, Granada, las combina con tours culturales y monumentales, fundamentalmente en la comarca, pues en la Fortaleza de la Mota, que es el lugar de referencia en este tipo de turismo monumental. Maika, bienvenida, gracias. Y por último, porque se ha ido más lejos, Eduardo Duro, su iniciativa es la Casería de Jesús, es un proyecto de rehabilitación integral de un espacio de interés natural, paisajístico e histórico. Ahora nos hablará un poquito de él porque está muy vinculado a algo tan jiennense como es la aparición del abuelo, en su momento, en el siglo XVI, nada menos. Eduardo. Bueno, cada uno de ellos nos va un poco a hablar de su proyecto ahora. Nos va a explicar en qué consiste su iniciativa. Después lanzaremos un par de preguntas, bueno, de reflexiones fundamentalmente. Y por último, en los últimos minutos, pues los vamos a dedicar a que cualquiera de vosotros, de vosotras, pues hagáis cualquier tipo de intervención, pregunta, corrección a todo lo que de nosotros digamos aquí en los próximos minutos. Yo creo que, Antonio, podemos empezar, ya que hemos empezado por este orden. Pues Antonio, cuéntanos qué es eso de España en Floración. Bueno, buenos días a todos, encantado de estar aquí. La verdad que un pleno, ayer ya lo dije, me impresionó la cantidad de personas, sobre todo locales, que estáis involucrados y que os ve con pasión, planteando proyectos e intentando cambiar vuestro pueblo, ¿no?, para mejor. Bueno, pues en eso mismo, nosotros también, bueno, yo soy Antonio Santos, tenemos una empresa de comunicación y marketing especializada en el sector agroturístico y empezamos hace 10 años. Empezamos hace 10 años con el tema este de la comunicación y el marketing, pero al mismo tiempo también nos dimos cuenta de que ahí, yo soy de Murcia, de Cieza, de que teníamos ahí una floración, tenemos 13.000 hectáreas de frutales de hueso y nos dimos cuenta, bueno, si el Valle del Jerte va un montón de gente y bueno, hacen actividades, los hoteles se llenan, los restaurantes, aquí en Cieza podemos hacer lo mismo. Y empezamos muy humildemente con una página web, creando un itinerario, organizando visitas guiadas hace 10 años y bueno, hoy, 10 años después, van a Cieza en el mes entre febrero y marzo, en el mes de floración, más de 60.000 personas. ¿De acuerdo? Vienen gente de varios países, de hecho, bueno, de incluso asiáticos, ingleses, alemanes. Se ha creado en un mes que era antes, no había nada, o sea, después de Navidad hasta que llegaba la Semana Santa, que la Semana Santa allí es buena, de interés turístico internacional, no había nada. Pues en ese mes hemos creado un estímulo económico muy importante, que no solo se queda en la economía, sino que la imagen del pueblo, que era como vosotros, digo, ¿qué hay aquí? ¿Quién va a venir a Cieza? ¿No? Entonces se ha creado una serie de pequeños hoteles, de casas rurales, de empresas de turismo que no existían y obviamente la hostelería se está mejorando. Y no solo eso, la floración ha hecho que con la excusa de ir a floración esas 60.000 personas que van, luego tengan excusa al verlo y decir, pues hombre, vaya río tienes y tienen también estos parajes, tienen un cañón de Almadenes que es precioso. En otras épocas del año visitan el pueblo y luego multiplican el efecto porque hablan muy bien y viene mucha más gente, ¿no? Y sobre todo también la autoestima del pueblo, del propio vecino, pues hace que venga muchísima más gente. Bueno, de ahí empezamos a hacerlo y aproximadamente hace 4 o 5 años surgió una convocatoria del Ministerio de Turismo que se llamaba Experiencia Turismo España, que buscaban las experiencias más innovadoras del país. Había una sección que era para empresas de turismo y a nosotros se nos ocurrió, oye, ¿por qué? Si viene gente a la floración del Valle del Jerte, a la nuestra, también están los girasoles de Carmona, está la lavanda de Viruega, o varios sitios. España tiene un montón de territorios diferentes, unos más grandes y otros más pequeños, que puede ir la gente, pero que cuando la gente venga, los turistas, cuando vengan a España, no solo sea el turismo de sol y playa, el turismo de cultura, tenemos un turismo de floración. Un turismo para visitar esos territorios en su época de floración, pero que también descubran su gastronomía,
descubran su patrimonio natural, que conozcan la labor de los agricultores. Entonces, ese proyecto, bueno, lo hicimos, presentamos un proyecto al Ministerio y nos lo seleccionaron como uno de los mejores puntuaciones, gracias a Dios. Estuvimos 2 años trabajando y, bueno, pues hemos creado una plataforma que se llama floración.es, en la cual ahora mismo tenemos 17 territorios diferentes de floración, yo te digo, con diferentes cultivos. Unos son flores silvestres y otros son cultivos, como puede ser el melocotón o la cereza. Y luego tenemos unos 22, no solo territorios, sino también empresas, pues pequeños hoteles, Jardín de Castillo también está colaborando con nosotros, que también están dentro de la plataforma. Tenemos una aplicación móvil y luego tenemos, tenemos una guía y tenemos una newsletter que mensualmente mandamos a toda esa base de datos que hemos creado, no solo por nosotros de nuestras rutas, sino por todo este bagaje que llevamos en años, de 18.000 turistas y profesionales del sector. Agencias de viaje, turoperadores, o sea, público objetivo de un turista de calidad que busca una experiencia en la naturaleza, en el paisaje, en la gastronomía, que valora la artesanía y demás. Nuestro caso es raro porque terminamos la financiación y pues otro diría, bueno, ha terminado la financiación del Ministerio, ya está, se ha terminado esto. Nosotros desde el primer momento le dijimos a esos territorios, oye, que nosotros vamos a ir para adelante, vamos a seguir con la iniciativa. Nosotros nos encargamos nuestro equipo, tenemos un equipo de redes, de marketing, tenemos 15 personas trabajando, no solo en esto, en muchos más proyectos. Queremos seguir con esto, coordinándolo, promocionándolo y organizando diferentes acciones. Entonces creamos como una especie de club de España en floración, un club de productos, pero con la diferencia que nosotros lo coordinamos y nosotros a los diferentes territorios que quieren colaborar, ser socios, pues hay diferentes niveles para poder colaborar, ¿no?, económicamente. Desde una revista a estar en Fitur con nosotros en el stand, con su foto, su material, o acompañarnos a diferentes acciones. Bueno, pues este año tuvimos un stand en Fitur, con esos territorios que conseguimos que nos ayudaran, y fue todo un éxito. Tuvimos un montón de feedback con un montón de agencias de viaje, de hecho, entre ellas un turoperador japonés, que ha visitado nuestras floraciones, y para el año que viene quiere lanzar un producto para los japoneses, para ir a la floración de Cieza, a la de Aitón, a Cataluña, y a las camelias de las Rías Baixas. O sea, estamos hablando que de nada, pues tenemos algo muy potente. En ese proceso, pues el año que viene seguimos con otro stand y vamos a hacer una campaña de floración para que esos visitantes que vayan a Viruega, que vayan al Valle del Jerte, vayan a esos diferentes territorios, que no se quede ahí con una serie de descuentos esos turistas, ¿no? Castillo Lucubín, tenéis cereza, podéis estar con nosotros. Y olivo. Y olivo. Entonces, esa es la idea, que haya más territorios con nosotros. Gracias. Emilio, el Batán. El Batán. ¿Qué pasa con él? Pues buenos días, yo soy Emilio y mi proyecto es un hotel, spa, algo pequeño, algo tranquilo y una especie de retiro. Yo llegué aquí al pueblo, hablé también como otros con Cristóbal, que era el alcalde en aquel momento y sigue siéndolo, y todo ha sido pues ayuda y colaboración e intentar poner en valor el pueblo y las posibilidades. El Batán es un conjunto histórico, la torre es del siglo XIV, el molino es del año 1600 y hemos intentado restaurar y recuperar todo lo que se ha podido, ¿no? Y luego adaptarlo a los tiempos modernos, o sea, al disfrute y al confort. Esa es la idea. En principio, pues lo vamos a enfocar como un establecimiento en tranquilidad, en reposo y en relax. También habrá una parte de eventos y coordinamos con empresas de catering locales y el objetivo es pues poner en valor el pueblo, los recursos hídricos. Aquello tiene una concesión hidráulica del río de 200 litros por segundo y eso pues hace que el conjunto, pues agua circule por casi todas partes, ¿no? La belleza del agua es un recurso y es un recurso estético, energético y económico. Entonces, mi intención y mi lucha aquí es que la gente de aquí, pues cada vez, como Eugenio, que sabe lo que es trabajar la tierra y sabe lo que le da ese agua, pues que valoren el agua, que la cuiden y que la protejan. Y nada más, así de sencillo es el proyecto. Estáis todos invitados a conocerlo el día que queráis. Cuando le vas a abrir la puerta, dínoslo.
Maika. Yo soy Maika Romero, soy guía autónoma, soy guía de turismo y si tuviera que definirme, soy un cajón desastre. ¿Por qué? Pues un poco lo que decía Nono, yo soy guía de naturaleza y soy guía cultural, pero es que yo no acabo de entender muy bien la cultura sin la naturaleza que le rodea o la naturaleza sin los puntos de cultura que tenemos, ya sean etnográficos, ya sean atalayas, que tenemos un montón por la zona, etcétera. Entonces, al final es un poco pues un cajón desastre. Os voy a hablar de todo un poco en cada una de las rutas que se hagan. Y bueno, por mí, yo he estado trabajando como monitora de ocio tiempo libre, he estado trabajando como educadora ambiental y yo creo que al final hay una cosa que siempre ha guiado mi forma de trabajar, que es lo que no se valora, o sea, lo que no se conoce no se valora y lo que no se valora no se protege. Tenemos que protegerlo todo, porque todo va interconectado. Entonces, el turismo tiene que ser una herramienta para proteger todo lo que nos rodea, muy lejos de lo que se está viendo hoy en día, que en algunos casos está siendo una herramienta de totalmente lo contrario. Entonces, bueno, quiero siempre con mi trabajo poner ese granito de arena y que cada persona que creía que no había nada en un espacio se encuentre con una riqueza que merece la pena proteger. Eso sería resumidamente. Buenas, soy Eduardo Duro, soy arquitecto, yo estoy en el tema accidentalmente, en el tema turístico, yo no me dedico a esto, pero hace 5 años, bueno, en el año 60, nuestro abuelo compró la casería de Jesús, que es una casería con una finca agrícola en Jaén, a las estribaciones de Jaén, a 7 kilómetros, la compró por tema agrícola, pero la casería estaba ahí, como puede ser un cortijo, ¿vale? Y, sí, perdón, siguientes generaciones ya ha pasado a la tercera generación, ya somos los hijos, los nietos, y nos encontramos con una finca que hay que explotar, cuando cada uno nos dedicamos a otras cosas. Mis hermanos son abogados, mis primos farmacéuticos, en fin, distintas, no vinculadas a la parte agrícola y a la parte turística. Entonces nos encontramos con un inmueble y con una finca que hay que explotar. Y entonces nos liamos la manta a la cabeza y vemos que hay que ponerlo un poco en valor. Se habla aquí mucho de tomar conciencia, de valorar lo que tenemos, de conocer y para poder proteger, y en nuestro caso se habla un poco de eso. Empezamos, gente joven, o más joven que la otra generación, con la idea de hacer un aceite temprano para poder dar a conocer la casería de Jesús. La casería de Jesús, lo ha comentado antes Nono, tiene una singularidad que es lo que soy de Jaén, la leyenda del abuelo. ¿La conocéis? ¿No? Bueno, la imagen del abuelo, el abuelo, nuestro Padre Jesús, de Jaén, ¿lo conocéis o no? Bueno, pues es una imagen anónima que habla de que se talló un peregrino que venía de Granada en peregrinación hacia Galicia, y hizo una parada, porque se le hizo de noche en una casería para hacer noche, porque había una noche de tormenta. Entonces los caseros le dieron acogida, lo hospedaron, y les dijo que en agradecimiento a esa hospitalidad les iba a tallar una imagen de nuestro Padre Jesús. Entonces, que le subieran un tronco que había en la lonja a la habitación. A la mañana siguiente, el anciano no estaba y apareció la imagen de nuestro Padre Jesús. Es una leyenda que viene justificada por que la imagen de nuestro Padre Jesús es anónima, no tiene. Entonces, esa historia, esa leyenda, que es una leyenda que se data, que pasó en la casería de Jesús, pues entonces nos sirvió un poco de excusa también para dar a conocer el sitio. Muchas veces tenés que buscar las potencialidades Y a raíz de eso hicimos un aceite temprano, todo esto los ratos libres que tenemos de nuestras profesiones. Empezamos a hacer visitas turísticas, contratamos a un guía que nos hacía las visitas, que más Maika lo conoce. Mucha gente está viniendo para conocer por la excusa de la leyenda, pero aprovechamos para explicar las tres patas que creemos que tiene nuestro proyecto, que es una parte agrícola, pues una finca de olivar tradicional, que además sabemos que tiene la rentabilidad mucho más reducida, con lo cual, frente al olivar intensivo, al superintensivo, pues el olivar tradicional tiene eso lo de Jaén, lo sabemos, que tiene una rentabilidad muy baja, porque el coste es mucho más alto. Pues, nuestra idea es dar a conocer ese tipo de olivar, en el que está la finca, la casería, yo soy arquitecto y hay una cosa que a mí me toca mucho, es un tipo de construcción que ni siquiera la gente de Jaén lo conoce. Conocemos el caserío vasco, conocemos la masía catalana, conocemos el pazo gallego, pues en Jaén tenemos una construcción auténtica que no es el cortijo, es la casería. Y hay una serie de construcciones
que son caserías de Jaén, que hizo Luis Berge, el arquitecto de Jaén, el que rehabilitó los baños árabes. Si no lo conocéis, ya ha cumplido 100 años ahora y es una eminencia. Pues escribió un libro que era Caserías de Jaén, Arquitectura del Olivar, y hablaba de todas las singularidades que tienen ese tipo de construcción respecto a otras. No es un cortijo y se diferencia porque realmente era una segunda casa de residencia de gente que se dedicaba a otras cosas, que tenían una casa de ocio, pero con una pequeña finca. Pues hay caserías que tienen un valor tremendo. Comentaba Emilio el tema del Batán, no lo conozco, pero pues aquí hay caserías con capillas, unas que vienen con antiguos conventos. La casería de Jesús se habla que fue un antiguo convento carmelita. Son construcciones con mucho valor que la gente de Jaén no lo conoce, no lo valora y no lo protege. Y muchas caserías se están perdiendo, se están transformando, se están cayendo al suelo. Entonces nosotros nos encontramos con una finca, una casería, una parte también de piadosa, religiosa, que ahí Luis y Mercedes, que nos conocieron a través del guía de Roberto, pues nos han también dado mucho apoyo, pues nos liamos la manta a la cabeza para intentar hacer cosas. Llevamos 5 años, no hemos hecho muchas porque tenemos el tiempo limitado, pero las ganas no nos faltan. Y al final creemos porque esa casería de Jesús, que es la que nosotros somos propietarios, también hemos iniciado el germen de una red de caserías para intentar que esas caserías que se están perdiendo se recuperen para temas de alojamiento, para temas de eventos, para temas experienciales, para temas gastronómicos. Y nos damos cuenta que los propios propietarios de caserías no son conscientes, son un poco reacios, y eso es lo que yo creo que tenemos que intentar, que cada sitio, cada lugar sea capaz de creerse lo que tiene y entonces ponerlo en valor. Nos estamos encontrando con que viene gente de fuera y como que lo valora más que la gente de dentro, y eso es lo que creo que nos tenemos que concienciar, porque al final cada uno tiene un proyecto, cada uno puede hacer su pequeño germen de proyecto, pero lo importante es que creamos. Si los que estamos aquí no lo creemos, es difícil o imposible, complicado que lo vendamos, y que al final, ¿qué pasa? Que al final las cosas se pierden. Y se perderá el tema de la cereza, se perderá el tema de... Yo hablaba del olivar tradicional porque es que es esos olivos con esos troncos, si no son rentables se terminarán secando, plantando placas, en fin, haciendo placas, lo que estamos viendo. Si somos capaces de creérnoslo, la gente de fuera os aseguro que lo valora. Y yo creo que eso es lo que tenemos que intentar trabajar y meternos en la cabeza. No sé si... De esta primera intervención me surgen ya algunas cuestiones. Lo primero, todos habéis coincidido. Valorar lo que tenemos, ¿vale? Ponerlo en valor y significarlo. Nos hemos mirado, Cristóbal y yo, porque no hace muchos días hablábamos de esto. Tiene que venir la gente de fuera a decirnos lo que tenemos. Tienen que ser los de fuera. Vale, esa narrativa hay que cambiarla. Es decir, por ahí yo creo que tendremos que atacar en el futuro si queremos de verdad construir proyectos que valgan la pena, porque los mejores agentes, y creo que en esto coincidimos, ¿no? Los mejores agentes de nuestro producto somos nosotros mismos. No hay mejor guía, no hay mejor agente turístico que el natural del pueblo. Y ese tiene que conocerlo. Esto lo han aprendido mucho, yo conozco un poco el tema, por ejemplo en Baeza, en Úbeda de Baeza, desde la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, ellos han comprendido que tienen que ser agentes de su sitio patrimonial. Bueno, ahora si queréis profundizamos en esto, en la autenticidad. Al hilo de la intervención de Eduardo, dos cositas, ¿no? Fijaros que en su exposición han salido dos cuestiones. Entiendo que la calle Arquitecto Verges de Jaén se refiere al padre de este. Un elemento que aparece. Bueno, y lo del abuelo es que es muy curioso, porque el abuelo es nuestro Padre Jesús. En principio no era el abuelo. En una procesión parece ser que alguien que conocía la historia gritó desde la calle: viva el abuelo que te hizo, y la gente respondió: viva el abuelo, desde entonces se quedó con el abuelo, por el anciano que lo había tallado. Bueno, otra cosa que ha surgido, y es la primera pregunta que me gustaría lanzar antes de que abramos el turno de diálogo. La autenticidad, hemos hablado de la autenticidad de estos lugares. ¿Qué busca realmente el turista cuando va, por ejemplo,
cuando llega, por ejemplo, a la España en floración, cuando venga al Batán. ¿Qué busca el turista que te llama, Maika? ¿Qué va a buscar el turista que llegue a la casería de Jesús? Es decir, ¿qué le vamos a ofrecer diferencial en estos lugares que le permita o que le haga venir aquí y no irse, pues, como decíamos antes, a un hotel en la Gran Vía? ¿Cuál es el hecho diferencial? ¿Cuál debe ser el hecho diferencial de nuestros proyectos, de nuestro turismo? Empezar como queráis, si alguien lo tiene en la cabeza. Empiezo yo cuando tengo el micrófono. A ver, en nuestro caso, obviamente, el primer reclamo es la foto de ese paisaje inédito, ¿no? Porque solo lo van a encontrar en un momento determinado, efímero, en ese momento, que lógicamente no tienen en sus localidades, sobre todo si son extranjeros. Eso por una parte. Bueno, hay un turismo de Instagram, como quien dice, que busca eso, pero realmente el de más de calidad, eso es la excusa, ¿de acuerdo? Lo que quieren es el contacto con los locales, que un agricultor le explique todo el proceso productivo, desde que empieza hasta que nace. Nosotros tuvimos una vez unos turistas, una familia que él era de Murcia, pero estaban en Nueva York, y él estaba encantado porque los niños no sabían de dónde salían los melocotones. Nunca habían visto... Claro, efectivamente. Entonces, ellos estaban, se notaban que era poder adquisitivo, ahí de Nueva York y tal, y estaban, vamos, ilusionadísimos con sus gorros, cogiendo los melocotones, probándolos. Ellos querían vivir esa experiencia y que gente local, sobre todo si es un agricultor, se lo pueda explicar. Luego, otro elemento importante es la gastronomía. O sea, si es que esto es lo más fácil del mundo, este turismo es el más fácil, porque es lo que tenemos. No hay que inventar nada. Si tenéis un aceite espectacular, si con lo que pongáis un tomate, lo que tenéis, lo que ayer pusieron, si es que tenéis la materia prima. Y no hay que ponerlo, hombre, puede haber otro sector más de chef o lo que sea que se le pueda poner, que es compatible completamente, pero para lo base, para empezar, es lo que tenéis. O sea, la gastronomía es otro elemento importante. Y luego también, ya también el patrimonio. También esa persona quiere visitar sus iglesias, catedrales, su yacimiento arqueológico, y normalmente es una persona, porque, bueno, en todos los, ya estamos haciendo un poco encuestas de valoración a todos los turistas que vienen, normalmente pasa un fin de semana, o sea, no se queda en un día, no es una escapada. Quiere estar en esa comarca, en ese territorio, quiere estar 3-4 días. Aparte, para empaparse, moverse, que le recomienden, piden mucho recomendación al guía, a los locales con los que están. Por eso es tan importante de que si viene un turista allí y le pregunta, oye, ¿dónde que puedo ver? Y dicen, no, pues aquí no hay nada, eso está cerrado. Pues entonces, si no le... Entonces, obviamente, se echa para atrás. Pero si llega al local y te empapa, te dice, mira, por aquí, te acompaña. Bueno, porque eso lo he vivido yo, o sea, ocurre. Entonces, lo he vivido como turista yo, en los sitios. A mí eso me llena. Y ese es el turista que quiere, porque no puedo asegurar que ellos no les duele pagar. Pagan lo que sea, valoran la artesanía, valoran el producto natural. Si es un pan casero, una mermelada artesanal, y lo pagan. No les duele. Y nosotros mismos tenemos que creernos que eso vale. Y hay que pagarlo. Y dar un producto de calidad e intentar, bueno, pues eso, que tenga una experiencia completa. Emilio o Maika, venga, Emilio, Emilio, un spa, un hotel spa, descanso sí. Más. Claro, aquí la idea es eso, el descanso, el relax, la gente, que ya tengo clientes en una parte, desde el año pasado que abrimos 2 casitas, pues lo que buscan es el descanso, la zona rural, el contacto con la gente, con la naturaleza, pero sobre todo estar tranquilos. Es muy importante que haya una oferta complementaria, es lo que está diciendo Antonio. O sea, de nada nos vale traer gente si luego el supermercado está cerrado. No hay donde comprar un pan porque no hay panadería que use masa madre, que es lo que ahora está... que es lo que deberíamos comer todos, ¿no? Y comemos pan industrial, pues no la hay. El restaurante acaban de terminar las fiestas y está 10 días cerrado, pues bueno, se van, claro. Entonces, ese turismo que estamos trayendo con mucho esfuerzo y con mucha inversión y con mucha mimo y con dedicación y que no les falte de nada, luego se encuentran con que falta esa oferta complementaria que es imprescindible y que a la vez de ser imprescindible es una fuente de negocio. Pero hay que hacer ver a la gente local que es un negocio esto. Y para eso pues deberíamos haber más y más sitios donde se pueda alojar la gente, pero también que vaya creciendo ese otro sector complementario que está en todas las partes de España y del mundo relacionados con el turismo, ¿no?
que el turismo tiene partes muy positivas y otras partes muy negativas. El otro día ya se comentaba aquí que claro, que está muy bien, pero no queremos que se nos metan 3.000 personas o 2.000 personas en un solo espacio en un día, ¿no? Porque lo que dejan detrás es porquería y lo que han traído es nada. O sea, lo que han traído todo, no dejan nada aquí en la economía. Entonces, apostar por otro tipo de turismo, como Mercedes y Luis han hecho, que es más cultural, más de relaciones, de interacción con la naturaleza, con las personas y con el medio, pues está muy bien, es lo que se debe hacer. Yo en mi caso pues he apostado por otro tipo de momento, ¿no? Yo no soy de los que digo esto es así y va a ser toda la vida así porque yo soy el que tengo la razón, ¿no? A mí si alguien me demuestra o ve o me aporta, pues yo enseguida asumo y asimilo y lo implemento. Entonces, en cualquier momento se puede variar la dirección, pero el turismo que yo busco es más de descanso, de estar relajado y disfrutar y hacer yoga, hacer conexiones con la naturaleza y con un medio rural. Aprovechar el inmueble o los inmuebles que están en el conjunto, que como he dicho son históricos. El hotel se encuentra, que no lo comenté antes, en la residencia del Condado de Humanes. Aquí es una asignatura pendiente en este pueblo dar el valor que tuvo la 11ª condesa de Humanes, doña Encarnación, que fue una persona altruista que regaló todas las tierras y toda el agua que eran propiedad del Condado de Humanes, que está en Guadalajara, por cierto, a los hortelanos. Ese hecho aquí parece que pasa desapercibido, pero la gente del castillo tiene huertas porque el Condado de Humanes, esa condesa concretamente, se las regaló. Y regaló regaladas las tierras y el agua. Les creó todo. La industria que hay en el Batán era su industria, donde se hacía su aceite y se hacía su harina, que era propiedad del condado. Y todo eso pasó al pueblo de aquí. Pues está en ese conjunto. Tiene una importancia histórica, tiene una importancia visual. El castillo no tiene castillo, eso es otra batalla. Lo tiene en el nombre. Pendiente. Pero sí tiene una torre del Batán. Entonces, bueno, es un elemento a tener y a poner en valor, ¿no? Como es un BIC, un bien de interés cultural catalogado, y pues lo que hay es que fomentar algo, y es una parte de la historia de este pueblo. Alcalde, un centro de interpretación del Condado de Humanes, ¿no? Sí. Bueno, mi idea en el proyecto está crear un museo, más que un museo, un centro de interpretación sobre la harina, porque allí eran los dos de los molinos de harina de la zona, y casi toda la gente del castillo ha tenido alguna relación, no ahora o en su antepasado, con la industria que había allí, porque allí trabajaban, no sé, los más antiguos de aquí, pero como 30 o 40 personas casi todo el año. Es decir, en un pueblo pequeñito, una industria de 30 a 40 en aquella época, pues ya daba trabajo, ¿eh? Claro. Lo llevó, ¿no? Sí. También había una almazara, había 2 molinos de harina y una almazara, sí. Sí, sí. Y luego las tierras todas eran en régimen de aparcería con los hortelanos, ¿no? Eran propiedad del condado, pero esta señora concretamente, la historia es preciosa. La Asociación de Mujeres de Alcalá hizo un reportaje amplísimo, os lo invito a que lo busquéis en internet, y ahí se explica toda la historia de una persona altruista y benefactora y querida. Ya tenía su capilla allí, donde ella hacía sus rezos y tal, y venía y pasaba 2 o 3 meses porque al marido le gustaba cazar a la perdiz o cosas así, ¿no? A mí me está llamando mucho lo que está comentando Emilia, porque yo soy natural de aquí, pero es llamativo que ni los mismos locales conozcamos nuestra propia historia. Yo conocía algo de la condesa de Humanes, pero no conocía todos los detalles que has estado dando sobre eso. Hay la verdad es que se pone la piel de gallina. Sí, hay muchísimos más. Hay muchísimos más que yo a todos los visitantes que van allí les explico, porque yo no la sabía, ¿eh? Soy de aquí de la zona, pero del Sabariego, que es otro término municipal, pero yo no conocía esta historia. Pero sí me la he leído, me he preocupado, la he investigado, la he leído. Yo qué sé, he buscado datos y me la han aportado gente de aquí. Me ha dicho, mira qué fotografía del 1900, mira qué artículo de la asociación, mira qué no sé qué, mira. El otro día estuvo Santiago López, que es abogado, tal, es escritor. Collato, ¿no? Sí, Collato. Y me pasó un resumen de su libro diciendo, aquí venía un príncipe árabe
a bañarse en el río y se alojaba en su propiedad, porque era príncipe árabe, en Alcalá Real, ¿eh? Y venía a bañarse en su casa veraniega a la orilla del río San Juan, y venía al Batán. Estamos hablando de los árabes, quiero decir, es una historia que aquí no nos interesa, no nos ha importado nunca, no sabemos lo que ha pasado. Y a mí me... Sí. No en el la turno, conocemos. ahora en el turno de coloquio vamos a hablar un poquito de eso, porque estoy viendo que por aquí van a salir muchas conversaciones, ya estáis coincidiendo, ¿no? Bueno, Maika, estábamos preguntando qué viene buscando el turista que quiere hacer, por ejemplo, en tu caso, la ruta de naturaleza, mezclarse con el territorio. Lo voy a, incluso con la de cultura, Con la más de o cultura. menos a la par. Al Sí, final, van a la par. Yo estoy de acuerdo con eso. Donde divido un poco es en el origen del turista. No es lo mismo el turista extranjero que el turista nacional. El nacional está despertando ahora en la curiosidad. Ahora quieren muchas visitas guiadas en tema cultural sobre todo, porque han visto cómo la gente ha valorado la Alhambra, ha valorado tantos otros sitios que ellos quieren conocer, lo que estamos diciendo ahora, que va un poco con lo que estabais diciendo. Ahora estamos empezando a despertar esa curiosidad, a necesitar visitas guiadas, etcétera. Y el turista internacional ya va un pasito más allá, porque él busca profundidad. Él no se quiere enterar de la Alhambra y la historia de la Alhambra. Él quiere enterarse de la historia de la Alhambra, quiere saber cuál ha sido la influencia en el español de hoy en día, ya sea de Granada, de Jaén o de donde sea. O sea, busca una profundidad que viene con la gastronomía, que viene con muchísimas cosas. Entonces, está buscando algo muchísimo más amplio. Es verdad que el turista nacional también lo va a hacer, pero por lo menos desde mi punto de vista, no sé si como compañero guía, etcétera, pero desde mi punto de vista, el nacional todavía está en una pequeña superficie, aunque también está empezando a descubrir que en los pequeños pueblos también hay un montón de maravillas, pues ya sea porque en su propio pueblo hay unos que ellos saben que es joya y van a otros pueblos y van buscando esas joyas, o porque han empezado, pues eso, a interesarse un poco por las pequeñas cositas. Pero luego, en tema de naturaleza, ahí sí voy a hacer un pequeño aparte, porque es curioso cómo las rutas de naturaleza se piden para los niños, pero no se piden para los adultos. Yo creo que al final tenemos una cosa que es desde pequeños hemos aprendido sobre la historia de España, sobre el campo, nos hemos movido por los olivos, lo conocemos. Y luego cuando hablamos de rutas turísticas o rutas de naturaleza, lo conocemos o creemos que lo conocemos. Y ahí está el tema, que nosotros muchas veces impulsamos a que los niños lo conozcan sin darnos cuenta de que nosotros mismos no lo conocemos. Porque estoy segura que si nos damos una vueltecilla y nos vamos a hablar de plantas de naturaleza, muchísimos sabrán los usos que han tenido, pero otros cuantos se sorprenderán del uso que ha tenido la planta o del animal que vive en esa planta, etcétera. Entonces, ahí están esas dos partes diferenciadas, el nacional un poco y sobre todo el internacional. A ver, nosotros llevamos poco tiempo, no vamos al ritmo que nos gustaría, y entonces los turistas que vienen, que hacemos visitas guiadas concertadas con cada cierto tiempo. Estás aprendiendo más de ellos. Sí, no, pero sí es verdad que ¿por qué van? A ver, la leyenda del abuelo es un reclamo y es la excusa de los que muchos de los locales de Jaén vienen. Nosotros aprovechamos para darle ya conocimientos de casería. La gente pregunta qué diferencia entre una casería y un cortijo. Le hablamos de la agricultura, del olivar tradicional, en fin, le hablamos de todo lo que hemos comentado antes, que son las patas de nuestro proyecto. Pero yo creo que lo que valoran, porque nosotros, el guía que hace las visitas, siempre vamos a alguno de la familia, les gusta la autenticidad de que el que se lo cuente no sea un tercero que te está contando una historia que se ha aprendido y que te la traslada. Nosotros, eso sí, la autenticidad y la sinceridad. Yo creo que también el tema que hablábamos del turismo, en Jaén se habla del turismo en Granada, del turismo en Sevilla, ya se está hablando de la fobia al turismo, ¿no?, que también comentábamos. En Jaén tenemos la suerte, yo digo que tenemos muy malas comunicaciones y hemos tenido la suerte de que no ha venido mucha gente, o la mala, pero es una oportunidad para que, o sea, que nos lo comenta también gente de fuera, de que no hemos perdido un poco esa esencia. Esa esencia en otros sitios ya se quejan de que van por Sevilla y todas las tiendas son souvenirs, son cosas que puedes encontrarte allí o en Granada, pero con el sello de Sevilla, pero al final son las paellas prefabricadas estas de esas, que se ha perdido un poco la esencia. Comentan mucho en
en Jaén, lo comenta Pedrito, de Bagá, Pedrito Sánchez, que Estrella Michelin, la primera Estrella Michelin de Jaén, que vienen muchos Estrella Michelin a su casa y que cuando se pasean por Jaén, por las tascas, dicen qué suerte tenéis. Gente que está acostumbrada a comer en sitios y dar de comer a gente, y tenéis todavía esa esencia que en otros sitios se ha perdido. Aquí, como no habéis tenido esa masificación, todavía los que están en las tascas, los que dan de comer, los que tienen esa receta, esa autenticidad. Dice, no lo perdáis porque si no os convertís en otro más. O sea, hemos llegado tarde al turismo. Si somos capaces de no perder eso, tendremos un valor que es lo que la gente está buscando ahora. Entonces eso tenemos que verlo. Y luego una anécdota vinculada también a la cacería. Nosotros hemos hecho mucho ruido, hicimos unas jornadas que nos liamos la manta a la cabeza con Diputación para hacer unas jornadas para dar a conocer la cacería y las cacerías de Jesús y las cacerías de Jaén. Y a raíz de eso, en la pandemia, ¿os acordáis que no hubo Semana Santa al año siguiente? Entonces hicieron un programa en Canal Sur que hizo Enrique Romero, el de Toros para Todos. Bueno, yo, como no soy muy de toros, no lo conocía. Hizo un programa de Nazareno, otro de Verónica, y al hacer el de Nazareno iba a hacer 3 nazarenos, comunidad de procesiones, pues iba explicando un poco todo el tema de las imágenes. Y el de los nazarenos era de Jesús del Gran Poder de Sevilla, el nazareno de Priego de Córdoba y el abuelo de Jaén. Y cuando fue a Jaén le dijeron, oye, hay una leyenda, que fue un programa precioso, no es por nada, o sea, el de las Verónicas también. Y entonces nos dijeron, hay un sitio donde la leyenda cuenta que se hizo la imagen. Dijo, queremos ir allí. Nos llamaron de Canal Sur, del programa de Enrique Romero, dijo, vamos a grabar. Entonces grabaron en Sevilla, grabaron en Priego de Córdoba, grabaron en el Camarín de Jesús y fueron a grabar la cacería. Entonces aquello, nosotros estamos acostumbrados allí a la finca que hemos pasado ya la infancia con nuestros abuelos, hemos comido el arroz en la lonja, y de pronto llegan allí, pues eso, las cámaras, las claquetas, los maquilladores, Enrique Romero, tenemos un espectáculo allí, y dijimos, madre mía, a la casa de mi abuelo. Y estaba allí Enrique Romero, le empezamos a contar la historia y dijo, joder, qué suerte, digo, qué joya tenéis. Dice, no sabéis lo que tenéis. Dice, ojalá todas las imágenes o entonces tuvieran leyendas o historias como esta. Dice, se puso a llamar rápidamente al productor que tenía en Sevilla para intentar buscar leyendas o historias vinculadas a otras imágenes, porque tenéis un tesoro. Y entonces él alucinaba. Y le contamos, no, si el abuelo de Jaén es el que más nazarenos tiene de Andalucía. Imposible. El abuelo de Sevilla, el nazareno de Sevilla tiene más. Llamó, es verdad. O sea, lo que hablamos de que gente de fuera que venga y te diga, joder, tenéis una cosa potente, ponerla en valor y creerosla. Entonces, muchas veces es más el impulso de esa autenticidad, de esa esencia, que no la tenemos que perder todos los que tenemos algo que ofrecer, para que al final la gente de fuera lo conozca. Yo también, el ejemplo de Luis y Mercedes, que aparecieron allí en la cacería de Jesús, que yo decía, digo, esta gente de Cádiz, ¿qué se le ha perdido aquí? Pues ese impulso de gente de fuera que te dice, joder, qué bien, es lo que quiero que nos tiene que servir para impulso. En ese triángulo hay que meter a nuestro Padre Jesús de Castillo, que tiene también una bonita historia, ¿eh? Se atribuye nada menos que a Juan Martínez Montañés. Cuidado, que estamos hablando de palabras mayores. Al hilo, y ya os damos la palabra, de verdad, y esto sí os pido que seáis muy breves, porque supongo que lo tenéis muy claro. ¿Cuánto de autenticidad hay que sacrificar por comodidad, más servicios, más, facilidad de llegada? Por ejemplo, hablábamos de Valdepeñas de Jaén, sus recursos que son magníficos, pero que tiene un acceso muy malo. ¿Hasta qué punto hay que quitar ese acceso que es pintoresco, la cacería de Jesús, esas rutas que nos sirven como soporte? ¿Cómo de fácil hay que ponerle al que viene a descansar? Hay que ponérselo, entre comillas, un poco difícil. Esos lugares de floración hay que mantenerlos aun a riesgo de que sean más, entre comillas, difíciles de acceder. El que quiere va a terminar de ir. Muy brevemente, ¿qué creéis? Hombre, el acceso a llegar al municipio, al territorio, cuanto mejor el acceso tengamos de transporte público y carretera, obviamente mejor.
pero sí es verdad que el valor añadido es una ruta guiada, que el turista, aunque nosotros tenemos aplicación, pero no le demos todo en el móvil y que vaya el hombre a la vez la floración al mirador. Lo bonito es que contrate una empresa local, un guía local, que le lleve precisamente a ese territorio, porque además la floración hace que cada momento el paisaje vaya cambiando, cada año es diferente. Porque en un sitio ha florecido, otro no, y demás. Entonces, lo grande es que te contrate los servicios de un guía local y que obviamente se quede el dinero ahí para que vaya a ese mirador, a ese sitio que ese turista pues no sabría llegar. O si llega, a lo mejor no está florecido. Entonces, evidentemente, para llegar al territorio, buen transporte, cuanto más mejor, pero en la zona hay que mantenerlo lo más auténtico posible. Sí, evidentemente el estar bien conectado hoy en día es fundamental. Eso no quita para que luego, cuando ya se accede a la zona donde se quiere ir, pues luego hay que mantener lo más natural posible, tanto senderos, rutas de montaña o todo el paisaje lo más intacto posible. Pero claro, el acceso es fundamental. Sin buenos accesos, la gente luego le coge miedo, porque dice, bueno, es que voy a llegar a un sitio que es que hay 200 curvas para llegar. Es que cada curva es de 180 grados, pero es que... Creo que es lo que comentábamos antes, si vas a llegar a un sitio y te vas a tirar mareado y con mal cuerpo todo el tiempo. A ver, yo el otro día fui a Valdepeña y me mareé al ir y al volver. Sí, yo me mareo fácilmente y... Es un equilibrio y delicado. llegué a punto, vamos, medio kilómetro más y creo que no hubiera aguantado. Pero sin embargo, la carretera es preciosa. Quiere decir, el paisaje, cuando vas accediendo a Valdepeñas, por no hablar del castillo de Lucullón, vamos a hablar de Valdepeñas, es precioso. A mí me gusta mucho ese paisaje, esa montaña, esa naturaleza, está genial. Pero el acceso siempre es bueno, tener un buen acceso, como dice Antonio, y luego cuando llegas a donde vas, pues mantener, al contrario, no facilitar tanto, sino que sea, pues eso, lo que nosotros tenemos en la ruta del nacimiento del río, que 2, 3, 5, 10 veces al año se descaña y se limpia un poquito, y la gente pues va genial, porque va por un camino de tierra, como digamos un camino de cabras, ¿no? O la biodramina subvencionada. Porque luego claro, la biodramina yo siempre llevo, pero luego hay rutas que son preciosas, y se me ocurre el Caminito del Rey, pero es que aquello es totalmente artificial. O sea, allí no existe un Caminito del Rey, han hecho un caminito. Entonces, tiene su encanto, es muy bonito, pero es otra cosa. Pues es muy complejo para ir rápido, así que yo soy muy tirana. Yo lo siento mucho, pero yo soy muy tirana. Sé que hay que hacerlo accesible, pero si nos cargamos lo que tenemos, ¿para qué lo vamos a hacer accesible? En el sentido de que está habiendo muchos problemas con el tema y creo que es muy complicado. Y una de las cosas que, por ejemplo, están funcionando muy bien en Galápagos, por ejemplo, es que cada ruta de senderismo que tú quieras hacer en un sitio que es parque nacional se tiene que hacer con guía, no la puedes hacer solo. Ganas en conocimiento, echas dinero, pero echas dinero a la localidad o al parque y... Es que yo creo que Doñana funciona sí, algo bastante, parecido. pero porque Igual. hay muchos sitios que es que como no vayas con los 4x4... ¿Qué te puedes perder? ¿Qué te puedes perder? Pero eso, Doñana, Andújar está siendo un desastre. Nos vamos a ver el lince y lo importante es ver el lince. Ahora, como esté el lince es lo de menos. Entonces, yo para eso soy un poco tiranilla, lo tengo que reconocer. Más autenticidad. Más autenticidad. Sí, yo creo que el equilibrio que habéis dicho es lo complicado. Lo que sí es verdad es que yo creo que como que si nos queremos diferenciar de ese turismo de rapidez, hoy intentamos en la era de el móvil pincha y todo es la inmediatez. Eso existe ya mucho y además hoy en día conocer los sitios casi sin ir. El que también la gente le cueste un poco ir, aunque no te marees, pero que ese desconectar de tu ambiente y llegar y que te cueste un poco llegar. Joder, yo creo que yo creo que la gente también lo valora porque te ayuda a tomar conciencia. Si no es como que vamos a los sitios que muchas veces hacemos una foto y nos vamos. He estado en Roma, he hecho una foto, pero realmente no me he empapado. Y cada vez mientras más... Un fin de semana voy y vengo. Yo creo que también, joder, el desconectar, el que te cueste un poco, yo creo que ya sé que... Pero si buscamos calidad en vez de cantidad... Pues a lo mejor tampoco nos tiene que importar que el que venga porque quiera, no porque le han dicho el Instagram que tiene que ir. Entonces muchas veces, oye, el Instagram, pues, la gente va porque está de moda y quien no ha estado parece como que no equilibrio, pero yo creo que más bien yo creo que ha dado un poco la clave, Emilio, ¿no? No necesitamos 9.000 japoneses diarios que vengan a hacer la foto, cogen el autobús
y se vayan, ¿no? Una anécdota, nosotros, Empaparse. la gente que ve la casería está muy cerca de Jaén, está a 7 kilómetros, luego aparcan entre los olivos, pero a veces el camino llega hasta la casería, pero la casería realmente lo que hacemos es que aparquen entre los olivos y el último tramo lo hacen andando como el peregrino, o sea, le hacemos que ellos sean los que lleguen a la casería y llamen a la puerta y lo hacen andando. Le decimos que son 20 kilómetros, luego son 500 metros, 300 metros, pero para que al final vayan y no lleguen, porque algunos se han despistado y han llegado con el coche hasta la puerta, y entonces es como un coche la casería, como que, joder, si estamos hablando de una casería del siglo XVI, XVII, joder, pues, y le ponemos velas en el camino para que al final o sea, en fin. Sí, el equilibrio. El equilibrio es que es muy difícil. Bueno, nosotros vamos a intentar hoy aquí también buscar un poco el equilibrio. Nosotros hemos hablado, yo me he permitido también aportar mi pequeño granito de arena. Ellos son los profesionales, tenéis la palabra. Si queréis plantearle algo, nos queda un cuarto de hora aproximadamente, Luis. No sé, ¿se os ocurre alguna pregunta? Por aquí habéis sacado algo que me ha parecido muy interesante, ¿no? Y es, bueno, cómo de necesario, ¿no? Es que los oriundos del lugar conozcan el lugar. Yo sobre este tema, yo he venido a esta jornada. Un momentillo. Que te vamos a para que He te venido a escuche. esta jornada de casualidad y la verdad que estoy muy contento de haber venido a la jornada, ¿no? Y entonces, como decía antes, es que los propios locales desconocemos nuestra historia. Entonces, poner en valor algo sobre lo que se desconoce es muy complicado. Entonces, habría que empezar lógicamente por ahí. Y yo estoy cambiando mi noción del turismo rural. Yo lo veía como algo residual, ¿no? Algo sin... Y sin embargo me está abriendo la mente de que el turismo rural posiblemente tenga un potencial de futuro bastante interesante. Y en lo que se está comentando, lógicamente, como ha dicho Emilio, yo pertenezco a una cooperativa que tiene un centro de interpretación del aceite de oliva. Pero claro, yo he ido viendo de que si eso no va complementado con otras cosas en el pueblo, pues no tiene mucho sentido, porque claro, no va a venir gente al centro de interpretación, se le da unas charlas sobre el tema del aceite de oliva, se le hace un recorrido por la almazara, pero tiene que haber algo más que apoye eso, ¿no? Y eso es lo que yo estoy pensando según las conclusiones que saco de lo que están diciendo los ponentes, ¿no? De que tiene que ir todo de todas formas enlazado para que cuando se realice una visita tenga distintas posibilidades, no solamente a eso. Solamente quería decir eso. Yo, al hilo de... ¿Tu nombre, perdona? José Miguel. José Miguel, al hilo de lo que dice José Miguel, y no sé, como está aquí el alcalde, hoy le vamos a pedir un montón de cosas. ¿Creéis que a lo mejor, y lanzo la pregunta también para todos, es necesario también que para mantener la autenticidad haya que formar a la gente del pueblo? Es decir, formarla en un sentido, entenderme, no vamos a ir otra vez ahora al cole, ¿no? Pero, por ejemplo, ha surgido la historia del Batán. ¿Alguien más la conocía? Yo conocía una parte, ¿no? ¿Tu nombre? Yo soy Pepa. Pepa. Vamos a ver, yo tengo una pequeña inmobiliaria aquí en el pueblo y cuando salió la propiedad en venta, el anterior propietario me mandó un resumen de esa historia. Entonces me llamó muchísimo la atención saber que esta mujer había donado que era altruista, muy devota y había donado las tierras, que la calle, que los locales conocemos como el Barrio Bajo, en realidad el nombre de la calle es Condesa de Humanes. Entonces me fue impactando de decir, madre mía, aquí hay una historia que yo desconocía. La estoy vendiendo. Y yo resulta que... Bueno, yo en esa época estaba vendiendo la propiedad, que era una casa solariega del siglo XVI, pero me fui percatando de tal información que mentalmente me iba imaginando lo que había sucedido. Luego venía que también construían telares, mantas, es decir, algo que yo creo que deberíamos de estudiar y empaparnos de esa parte de la historia que forma parte de nuestras raíces y de nosotros mismos. Gracias. A ver, ¿quién es portavoz de esta respuesta? ¿Veis necesaria una formación a los locales? Emilio, Maica, venga, no os peleéis. Venga, entre los dos, venga. No, yo puedo decir que yo soy guía de turismo en Alcalá y a día de hoy todavía me pongo a leer cosas de la fortaleza.
aunque yo estoy basada en la fortaleza, a día de hoy leo cosas de la fortaleza que no he visto en ningún lado. O de las atalayas. De la atalaya ni contamos. Te quiero decir que hay muchísima historia que deberíamos de conocer realmente, pero que parte de algo de incluso de infancia. O sea, es tremendo ponerse a conocer tu pueblo. Yo, por ejemplo, ahora por mi trabajo, a conocer mi pueblo y no llega a abasto, no llega a abasto. Y desde la infancia te enseñan una historia muy general. Entonces ahí ya tenemos un primer problema. Y luego tampoco, yo hay veces que a mí me gusta ver la historia, o sea, el trabajo de guía como el de cuenta historias. Sí. No cuenta cuentos, cuenta historias. Y eso nos faltan a veces. El poder sacar a unos críos de excursión a un lavadero, a una era, a tantísimos sitios que tenemos en mitad del campo, eso no se suele hacer mucho y es primordial si queremos que el día de mañana un niño sepa que en una era se trillaba, pero es que no solamente eso, es que teníamos toda nuestra sociedad ahí junta, ahí salían parejas, ahí salían amores y ahí salían... Se jugaba al fútbol, claro, yo lo he hecho. Incluso siendo general, porque esa historia es del Castillo Locubín, de Alcalá, de todo. Entonces sí que nos falta muchísima historia. En nuestros municipios específicamente nos falta muchísima historia. Que nos llegue, pues a lo mejor es que no hay ningún ámbito en que nos anime a llegar. Porque nosotros tenemos, yo hablo por mi experiencia de la mota, no porque sea súper bonita, sino porque es la que tengo cercana. Pero ¿cuántos libros hay en la biblioteca? Yo no alcanzo a leerme todavía todo, estoy todavía en época andalusí, o sea, es tremendo. Y sí, nos faltaría estudiar muchísimo más y saber, y sobre todo los que nos dedicamos a algo que tenga que ver con, si nos interesa mucho saber todo lo que rodea de una forma más cercana, más lejana a nuestra historia. Emilio, porque creo que tú estás estudiando mucho, ¿no? Estudio mucho, sí. sobre el Batán. Sí, no, en general a mí me gusta conocer los entornos donde me muevo, ¿no? Cuando llegué a Lanzarote hace 37 años también me empapé de la historia de Lanzarote, del arte de Lanzarote, personajes como César Manrique y demás. Entonces me gusta conocer el sitio y el entorno y las gentes. Para mí es fundamental. O sea, una de mis estudios, mis carreras es maestro de escuela, no ejercí nunca, pero lo estudié y yo entiendo que la transmisión de nuestra historia, tanto nacional, local o internacional, empieza en la escuela. O sea, hoy a los niños no se les cuenta nada de su entorno, de dónde se están, que es lo que dice Maika. Ellos no saben lo que es una era, no saben quién son sus personajes históricos de su localidad, no conocen nada de esto. Ellos están apegados a la Nintendo, a la Play y al WhatsApp y ya está. Es lo que sabemos, lo digo yo mucho, ¿eh? Entonces, nos sabemos para adelante, para atrás, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, nos sabemos toda la historia de la conquista de América, que es fantástica, pero claro, desconocemos lo que ha pasado en la puerta de nuestra casa, ¿no? Quizá esto de cara a proyectos turísticos, cuando se quiere valorar la autenticidad, pues bueno, lo dejamos aquí. Hay que empezar por ahí, hay que empezar por una base. ¿Querías comentar algo? Perdona. Sí, yo quería añadir que en Murcia hay lo comenté un poco ayer, pero bueno, que en Murcia hay una iniciativa, un hombre que no estaba ayer, pero te lo cuento, que el hombre se sabe todas las historias de su ciudad. Yo soy de Murcia, pero trabajo en otro municipio, Molina de Segura, y él, porque su madre tiene una mercería. Entonces, de generación a generación han ido contando todas las historias que eran típicas, y yo he hecho de turista en mi ciudad. Yo he ido por las calles centrales de mi ciudad, que yo pensaba que lo sabíamos todos, y nosotros hemos conocido historias que nos hemos quedado perplejos, y luego vende el libro. Entonces luego ha hecho un pequeño libro que es de autofinanciación del propio proyecto, y ya el mercero pues ha ido profesionalizando en eso. Ese libro está en la biblioteca, luego le cuenta, porque hay historias muy trágicas, un poco más light a los niños, pero bueno, que luego vas conociendo en tu propia ciudad cosas que no sabías y llaman muchísimo la atención, la verdad. ¿Alguna intervención? Yo creo que sí, y me sumo a lo que decía antes Maika, que además nosotros lo decimos mucho en la visita, que lo que no se conoce no se quiere, y lo que no se quiere no se protege. Casería, en este caso se están cayendo, y mucha gente porque no sabe lo que tiene. Nos contaba una señora que tiene una casería que ella, como le habían entrado ocupas, para que no le entraran ocupas, le quitó el tejado a la casería. Dijo, ya no tengo ocupas, ya no tiene ocupas, pero ni no tiene casería. Y en el libro que hablábamos de Caserías de Jaén, que es una auténtica maravilla,
yo que soy arquitecto, vinculado a la arquitectura del olivar, yo desconocía, la casería era nuestra. O sea, cuando nos hemos puesto a investigar y a ver, joder, auténticas historias vinculadas en ese libro a la casería, a escritores, a músicos, a gente importante, porque todos tienen sus caserías. El obispo, estaba la casería del obispo, que era donde el obispo iba a veranear. O sea, la historia de Jaén está parte en ese libro vinculado a ese patrimonio. Entonces, evidentemente, si a los que tenemos más contacto por profesión o por propietario no lo conocemos y nos ha venido bien, evidentemente sí. ¿Alguna cosita más? ¿Alguien? Uy. Esto no lo hemos cargado. Que se pega, ¿no? Ahí que tiene hierro. ¿Alguna cosita más queréis añadir? ¿Alguien más? Decir nada más que una cosa, como con el tema de las caserías yo lo desconocía totalmente, porque aquí siempre hemos hablado de cortijos, ¿no? Y entonces una casería para nosotros era un cortijo. Y hablando usted del tema de la casería, pues yo he recordado que un familiar mío pues tiene una casería aquí en el pueblo. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso ya se reformó y eso ya perdió toda la esencia de casería, pero que me ha recordado usted eso y aquí había casería también. ¿Alguna cosita más? ¿Tu nombre? Isabel. Isabel. Hola, buenas tardes, ya creo. Sí. Casi. Bueno, estoy alucinando. Nosotros venimos un grupo de gente de Priego de Córdoba y mi marido se dedica al turismo rural y yo estoy escuchando cosas aquí que estoy fascinada. Así que enhorabuena a Luis y a Mercedes por organizar este evento, al señor alcalde y en fin a todos los que estáis aquí. Nosotros creamos oportunidades, construimos oportunidades junto con personas con discapacidad. Entonces, simplemente me gustaría que en esta fuente de oportunidades que estáis creando, que se está creando, ¿no?, que no nos olvidemos de que las personas con discapacidad tienen derecho a participar de un turismo en igualdad de condiciones. Evidentemente, habrá personas con discapacidad física que no puedan subir a la torre, pero si hacemos posible que personas con discapacidad intelectual tengan un entorno accesible cognitivamente, van a estar presentes, ¿vale? Así que nada, simplemente quería hacer esa puntualización. Sí, bueno, a lo mejor se nos ha pasado, ¿no?, esa cuestión, ¿no? Pero, claro, cuando se habla... Gracias, Isabel. Se nos ha pasado decirlo, pero lo tenemos en mente, claro. Quiero decir, yo sí me preocupé en su día de hacerlo accesible. De hecho, son 3 alturas y hay un ascensor para poder acceder y todo es accesible para cualquier tipo de minusvalía. Sí, porque hacer algo sostenible y hacerlo sostenible para una parte estaríamos... es perder parte estamos perdiendo fuerza, pero es que además estamos... Es perder parte del claro, pero aparte estamos negando la igualdad de oportunidades. Evidentemente, claro, la inclusión, es decir, hay unos condicionantes, ¿no?, y hemos hablado de ello, ¿no?, y ya casi vamos terminando. Bueno, claro, la autenticidad, es cierto que son unas barreras arquitectónicas verdaderamente, barreras naturales a veces bastante insalvables, pero la accesibilidad forma parte, ¿no?, también vuestro proyecto. Nosotros en el turismo de floración, a todos los territorios, a todos los locales que participan, tenemos también un sello accesible. Indicamos, o sea, promocionamos de que sean accesibles. Y hay, de hecho, hay una iniciativa que la hacíamos casi todos los años, que era un día, era la floración accesible. Entonces, con asociaciones de discapacitados de movilidad reducida, venían y iban por recorrido para disfrutar de ese paisaje de la floración. Obviamente todos, por las circunstancias de la naturaleza, todos los miradores no pueden ser accesibles, pero sí la mayoría es un camino. O sea, el promocionar, el poner un sello en cierta forma de floración accesible, pues hace que la gente, pues bueno, pues intente, título particular y los ayuntamientos, de intentar que las rutas sean accesibles para todos. Movilidad reducida, discapacidad intelectual, de todo tipo. Yo mi tiranía, accesibilidad, es en cuanto a ser humano general. En cuanto a naturaleza, la misma naturaleza muchas veces nos impone algunas
algunos muros que pueden ser insalvables por mí o por quien sea. Entonces, a veces hay que valorar, pues por ejemplo, si, yo qué sé, en el Everest tenemos que poner un camino que sea cómodo, o tenemos que hacer que quien pueda llegar al Everest que llegue y que se mantenga lo más natural posible, un espacio natural. Ahí estamos hablando de naturaleza o tal, pero por lo demás es verdad que la accesibilidad es necesaria y de hecho falta muchísima, porque yo, por ejemplo, no sé si he hablado alguna vez de la Fortaleza de la Mota, pero sin ser persona relacionada, veo muchísimas cosas que tienen mucha falta. Entonces, en eso tenemos muchísimo por qué trabajar. En general, los guías y zonas que son accesibles, que deberían de ser realmente accesibles. Vamos a decir accesibles de llegar, pero que deberían de ser más accesibles. Eso totalmente cierto. Bueno, en la Fortaleza de la Mota es que hay un lugar que es una pura barrera, que es la ciudad oculta. Pero es que la ciudad oculta es una cosa. Es una pura barrera. La ciudad oculta es una cosa. Otra cosa es bueno, es que aquí entramos. Son muchas, ¿no? Pero ya es visual, ya es de auditiva, sensorial, y es muchísimas cosas. O sea que en eso, en general, yo creo que fallamos mucho. Adolecemos, sí. Sí, no, evidentemente. No solo la física, que es la accesibilidad, que es la que más yo como arquitecto, eso es una normativa, está muy clara, y evidentemente hay que intentarlo, aunque hay cosas que son imposibles. No solo la habitación, que luego al final terminamos la visita, que son donde apareció la imagen, es una escalera estrecha, y entonces si ponemos un ascensor, estamos planteando a ver si un vídeo para que el que no pueda llegar arriba pueda ver, si hay herramientas para poder compensar eso, pero luego está la discapacidad visual, o sea, que hay muchas maneras que se pueden compensar por explicación, o sea, que sí. La realidad virtual también. La realidad virtual, o sea, hay que tener herramientas para que la parte que no puedan visitar podamos compensarlo, o sea, evidentemente es un tema. Al final es inversión, todo tal. Yo quería una última reflexión, no sé, por ir acabando, si no tenéis ninguna cosa más que añadir, que ya me está apretando el crono, ya me está pitando. No sé, el papel de las administraciones, hasta qué punto la administración se tiene que implicar, o esto debe correr de la mano de la iniciativa privada, que la iniciativa privada arriesgue, y que las administraciones pongan su parte, y su parte pues, muchas veces es ir a las ferias, no sé, ¿cómo lo veis? Eso lo comentábamos antes el corrillo que hemos montado, casi a veces que, por lo menos que no te pongan pega, que no te pongan trabas, ya con eso nos conformamos, que a veces es que es tan complicado, pero sí es verdad que la implicación, por lo menos ayuda, por lo menos que te den un poco de ánimo. Nosotros, cuando empezamos el proyecto, como creíamos en ello y vimos que no estaba en la sociedad de Jaén, o no conocían, o no pasaba como nosotros. Hicimos una presentación y llamamos al alcalde, vino de la Diputación, de la Junta de Andalucía, el delegado de la universidad, para hacerle ver que conocieran ese patrimonio, y no lo conocían. Con lo cual, por lo menos era también para enseñarle, para decir, oye, mira, hicimos un símil que era hicimos como un teatro explicando como que eran dentro de 30 años cómo estarían las caserías, y estaban todas en el suelo. Entonces, visualizamos que se dieran cuenta que ese patrimonio que pertenece a todos, si no todos no nos implicamos, y les tiramos un poco de gama. Fue gracioso porque invitamos a todos, venían con su chofer, nada más antes de, oye, ¿cuál es la escaleta del acto para ver cuándo tenemos que participar? Y le dijimos, no, aquí no vais a hablar ninguno, venís a escuchar. Y estaba el alcalde, estaba un concejal, el diputado de turismo, delegado de la Junta, se sentaron y escucharon. No queremos a que ellos vinieran a que ellos se concienciaran. Entonces yo creo que al final es ponerlo un poco. Vale, yo simplemente, rápido. A ver, nosotros tenemos desde territorios que han sido los ayuntamientos los que impulsaron el turismo de floración y luego arrastraron a todos los colectivos y a la inversa, que son las empresas. Yo creo que la iniciativa privada tiene que ser el motor. Las administraciones están para colaborar, porque efectivamente tienen los recursos, pero las administraciones, como son políticos que tienen un cargo diferente, o sea, al final el germen, lo que son los hosteleros, las empresas rurales, los turismos, van a estar siempre. Entonces, pero sí, para ese impulso, para darlo a conocer y crear un programa de actividades, tiene que ser las administraciones.
Que no te haga la que no competencia. te haga la competencia. Importante también. Eso Bueno, lo digo yo de y yo añado, y por lo menos mantener los espacios, mantener los lugares, es decir, la logística. Vale, pues si os parece, con esta reflexión terminamos, ¿vale? Os agradezco a los cuatro el poquito tiempo que hemos podido compartir, que ha sido vía grupo de WhatsApp, pero ha sido un auténtico placer. Bueno, a Maika ya que sí que la conocía, pero bueno, tanto Antonio como Emilio como Eduardo y a la propia Maika, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Un momentito. Y nada, yo por mi parte simplemente agradecerle a Luis y a Mercedes pues que hayan contado conmigo. Esto continúa, nosotros nos vamos, pero aquí se sigue hablando de las posibilidades del territorio, pero contando con la opinión del territorio. Muchísimas gracias, de verdad.